El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. La señora. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga y Ronald López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Ayer hablábamos de Diario Digital El Pulso y el informe de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, que ha dado este informe de un estudio realizado en la frontera sur de los Estados Unidos, al igual que el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF. Hoy tenemos la noticia que el Congreso Nacional, en la oscuridad de la noche, pues eligió a la comisionada de los derechos humanos en el país, a la defensora del pueblo. Alabamos y felicitamos el hecho que sea una mujer, pero no la opacidad, la falta de transparencia con que se llevó a cabo. Esas sesiones son tradicionales y costumbres en el Congreso. ¿Qué se dice? Se aprueba, aprobado, y el secretario ni siquiera ha levantado la cabeza. Hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas, la representación acá en Honduras, ha manifestado la falta de transparencia y que se está violentando lo establecido en los protocolos internacionales de lo cual Honduras es firmante. ¿Por qué brincar la tranca, señores diputados, en este caso de la bancada del Partido Nacional, y obviar las audiencias públicas de la participación de otros ciudadanas y ciudadanos que deseaban participar? ¿Por qué? Si es para el defensor del pueblo, tenemos derecho a conocer. No estamos señalando a la señora, sino a los diputados por el procedimiento que realizaron para elegir a la comisionada Blanca Saraí Izaguirre Lozano. Si la ley ya faculta para que el doctor Herrera Cáceres continuara en el cargo y ha transcurrido todo este tiempo porque debió haberse hecho en marzo, ¿por qué utilizar la oscuridad de la noche y no esperar que se vuelva a las sesiones presenciales y hacer todo el procedimiento que establece la norma de las audiencias públicas? ¿Y dónde está el Congreso abierto y transparente? Son las interrogantes. No sé, Ronald, si ya está doña Ismania Platero. Y esto tiene relación porque el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene una responsabilidad en el país en la protección del desplazamiento por la violencia, además de velar por los derechos humanos de todos, niños, jóvenes, mujeres y hombres, adultos mayores que habitamos en este país. Ha estado haciendo planteamientos consecuentes con respecto al trato de la pandemia, con respecto a que los damnificados deben tratarse
dignamente. Pero le damos la bienvenida al compañero Ramón Ochoa. Después de la presentación ya tenemos a doña Ismania Platero. Se presenta Ramón y ahí de paso presenta a doña Ismania Platero, defensora de los derechos humanos. Muchas gracias, don Carlos Paz. Buenas tardes, pueblo hondureño. Hoy es martes 22 de diciembre, ya acercándonos a la Navidad. Tráfico terrible, le cuento, en la ciudad capital. Pensábamos que no se iba a ver algún indicio de la Navidad, como se da todos los años, pero ya estos últimos 2 días lo estamos viendo. Supermercados y algunos comercios pues están abarrotados. Lo único que queda a la familia después de un año difícil es poder disfrutar ese día en comunión con sus familiares. Pero entramos en materia. Se ha electo la nueva comisionada de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, en medio de la polémica, en medio de una situación tan complicada que vive nuestro país, en medio de esta turbulenta situación política también, donde se presume que la clase política quiere dejar amarrados todos los puestos claves porque probablemente se vendrían cambios. Eso también entra en la crítica de la nueva comisionada de los derechos humanos, pero le damos la bienvenida a doña Ismania Platero, defensora de derechos humanos, y le consultamos sobre su opinión de esta nueva elección de Blanca Izaguirre. Buenas tardes, Ramón Ochoa le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia, al pueblo hondureño. Bueno, es una falta de respeto lo que ha hecho ahorita el Congreso Nacional y cómo ha sido característico en todo este proceso, en todo este año y en toda la estadía que han tenido ellos ahí en el curul legislativo, donde se han aprobado a horas de la noche y sin el consenso popular pues múltiples leyes que han sido, que afectan, que blindan y privilegian a ciertos grupos y por otra parte dejan en defensa a la población. En este caso en particular, el comisionado de los derechos humanos tiene un reglamento interno en donde también tiene participación y tiene que tener voz y voto el honorable Colegio de Abogados de Honduras. Y no es el hecho de cuestionar quién es la persona. Yo no conozco a la elegida, no sé si tiene su académico y su experticia en un tema de derechos humanos, pero hoy ya ha sido señalado como ilegal por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que está sobre una figura tan relevante a nivel internacional y que debería de tener en este caso esta persona no solo el consenso del pueblo y seguir las indicaciones como la ley indica, la participación incluso de ternas que presenta, o currículos que presenta el Colegio de Abogados que representa la sociedad civil y que deben de ser conocidas por la población. Pero como en el caso de un Ramón Custodio, que todo el mundo lo conoce, y que debe tener también ese soporte a nivel nacional e internacional para influir en un cargo tan importante en las políticas y más en las violaciones e informes que se mandan a nivel mundial relacionados con el tema de derechos humanos en momentos tan crudos como estamos viviendo ahorita, que es el movimiento migratorio, por ejemplo, que se interviene mundialmente, es un tema ahorita de los más vulnerables que hay, el problema de los damnificados, estamos hablando el robo que ha habido descarado en materia de salud, y estamos hablando también del problema de la inseguridad jurídica. Entonces sí, esto bajo todo el contexto es de manera ilegal lo que se ha hecho. El Congreso tenía que haber, todo lo que se hace también en esta época de pandemia no tiene legitimidad. Le explico, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos ya se pronunció y habló de la ilegalidad de este proceso y por lo tanto no va a ser reconocido a nivel internacional. Y en Honduras no creo, yo espero más bien que las organizaciones de Honduras también se pronuncien para evitar que un cargo de tanta relevancia, de tanta magnitud, de tanta importancia, quede así en manos de impunidad otra vez y de corrupción. Ismania, hay algunos elementos del doctor Herrera Cáceres, tiene la responsabilidad como comisionado, como ombudsman, del desplazamiento por la violencia y
acaba de entregar el informe el ACNUR, que están preocupados porque del 2018, que eran 77.800, el 2019 se reportan 432.000 emigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo incide estas decisiones oscuras, porque hay que llamarlas así, del Congreso Nacional? En este caso la bancada nacionalista, porque escuché que se pronunciaron en contra también la bancada liberal. Mire que ha tocado un tema que a mucha gente le parece quizás irrelevante, como es la situación migratoria, pero que ahorita está teniendo un impacto a nivel internacional, porque recientemente el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos advirtió que Honduras era el tercero seguro y el país receptor de migrantes internacionales. Estamos hablando que Honduras será, a partir de hace unos 5 o 6 días, el país peticionario de asilo político de extranjeros. Y esto, ¿por qué le explico esto? Porque antier también el grupo de trabajo del presidente Biden habló sobre el fortalecimiento de la investigación de todos los migrantes allá indocumentados para poder ayudar, no impedir la deportación masiva de estos migrantes, siempre y cuando no tengan antecedentes delictivos o que tengan sus documentos en regla. Pero simultáneamente se está dando que el presidente de Honduras ha pedido que se amplíe la situación de los TPS nuevos, o sea, los 44.000 hondureños damnificados. Estaríamos hablando una población, bueno, que quizás sea más damnificados, pero estamos hablando también de otra situación, los migrantes víctimas de la violencia que, según el comisionado de Derechos Humanos de la ACNUR, también andaban alrededor de 74.000, creo que eran, no tengo la cifra precisa, pero que estaban en movimiento interno. ¿Qué pasa con toda esta apertura de oportunidades que se miran ahorita en el panorama para la población migrante, más el bombardeo de ayudas internacionales que están llegando desde antes del coronavirus, que no han sido ejecutadas, que ya se está asegurando que el 15 de enero partirá por todo este de Honduras con gente de Centroamérica, al menos unas 20.000 personas, una mega caravana que será histórica para lograr el PPS, para lograr ser aceptados con esta propuesta que el presidente hizo, que fue como encender la mecha. En este contexto, bajo este contexto, si tenemos un ombudsman, una persona de alto nivel, que valide todas las inconsistencias, irregularidades, los informes ilegales, que valide todo lo que no está de acuerdo a la realidad y que favorezca la impunidad en Honduras, entonces estaríamos presentando un montón de mentiras, estaría llevándose de encuentro un montón de políticas internas, internacionales que están ahorita de por medio, y que esta población va a salir, ya es un hecho, ya lo publica el periódico El Orbe de México, porque hay un convenio también de México. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de esta funcionaria que ha sido elegida de repente debajo de la mesa? Y cómo va a expresar ahorita esas políticas migratorias y todo lo que está haciendo, que cuando sabemos nosotros que el colapso primero que hay aquí es en salud, un robo descarado. Estamos sabiendo también muy claro que hay hambrunas, que no se han generado fuentes de trabajo para impedir la emigración. Entonces se lavan las manos, se le está diciendo, no, dele TPS a todos. No puede la embajada americana darle visa a todos. Lo único que se está haciendo es validando la movilidad humana. Porque si dice que se vayan al TPS, la única forma que tiene la gente de lograrlo es caminar. Entonces sí creo yo que el papel de doble moral que están jugando ahorita, como siempre se ha hecho, y de forma ilegítima todo el procedimiento de la elección. Le consulto, Ismania,
tuvo oportunidad de dialogar en alguna ocasión cuando la abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano fungió como ejecutiva del Comité Nacional de Movilización Humana en la Secretaría de Derechos Humanos? Porque es lo que se le menciona. Bueno, yo realmente no he estado muy de cerca de estos grupos, le diré que yo me mantengo muy al margen a veces tuve más acercamiento incluso con el doctor Herrera en cuanto a la problemática de los periodistas y en cuanto a problemas personales con las tentativas de secuestro que sufrí y algunas otras cosas, y ayudando a otros compañeros que me tocó pues tener la oportunidad de ganarme esa credibilidad con ellos. Pero realmente yo no estoy muy cercana a ellas, no tengo mucha información de ellas, no podría decirlo realmente. Ahora, licenciada Platero, ¿en base a qué se dio esta escogencia? ¿A quién beneficia? ¿A qué sectores? ¿A qué grupo? ¿O a qué partido político? Partiendo de que pues, no se realizaron audiencias a los otros postulantes. Partiendo también de que se menciona a la actual comisionada, a la comisionada electa como hija de un alto dirigente del Partido Nacional. Entonces, ¿cuál es la intención de parte de los diputados que realizaron esta elección? Y también nos habla de cuáles son esos elementos ilegales que menciona el alto comisionado de los derechos humanos. Mire, es muy clara la situación. Realmente que los diputados hemos visto nosotros que más que un beneficio para el pueblo ha sido una carga, porque están ganando, no digo que todos, hay gente honorable ahí, pero en su mayoría han participado en la elección de leyes que han favorecido y han incrementado los niveles de impunidad y corrupción. Y parte de estos niveles de impunidad y corrupción ha sido una de las exigencias de los Estados Unidos para impedir la migración forzada de nuestro país. En estos informes que se realizan, y creo yo que desde el momento el pueblo no puede aceptar como legal una elección independientemente de la honorabilidad de la dama, de la abogada, porque yo no la conozco, como le digo, no puedo señalarla a ella, porque ella para mí es una víctima más. No siento yo que en este caso ella pueda ser, no puedo señalarla a ella. Ella siento que es utilizada, vaya, tú vas a ocupar este puesto y todo. Pero estamos hablando del cargo más importante que tiene Honduras en materia de derechos humanos. No estamos hablando de un funcionario como Copeco, no estamos hablando de un funcionario de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de la jerarquía en derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y si la población hondureña y si la sociedad civil y si el honorable grupo del Colegio de Abogados de Honduras permiten esta arbitrariedad, se convierten en cómplices. Porque desde antes de la pandemia ya figuraban varias ternas de personas reconocidas en el campo de los derechos humanos en Honduras, con una alta trayectoria, con solvencia moral. No digo, como le reitero, que ella no la tenga, pero estoy hablando de figuras emblemáticas en Honduras en el campo de derechos humanos y además son abogados y que desde este contexto son conocidas por el pueblo hondureño por su trabajo que realizan. Cuando de repente hacen una elección sabiendo que estamos en pandemia, que bien pudiera, además, esta es una elección no online, esta es una versión virtual, es decir, ajena a la realidad, porque son dos cosas diferentes. Porque ellos son pocos, y bien pudieron reunirse, como la ley lo indica, hacer incluso una audiencia pública con presencia de la sociedad civil, con un grupo de abogados que también son destinados, de diputados que son destinados, para que todos pasen por un examen y pasen por una lista de procedimientos que se obviaron en todo esto. Este es como el caso similar a la elección del fiscal general. Aquí ha sido eso casi similar. Más bien esto es peor, porque estamos hablando que ahorita esta persona va a tener que justificar quizás, y eso pienso que ahí va orientado,
de que en Honduras hay un ambiente de seguridad y que estaría avalando que Honduras es un tercero seguro, porque quien va a dar fe de que Honduras es un tercero seguro y que puede manejar fondos para la seguridad de los extranjeros, de los migrantes, incluso que es un país que trabaja en evitar el combate a la migración irregular, que Honduras no tiene impunidad ni corrupción, solo lo puede hacer la firma de los organismos del ente oficial del Estado de Honduras. Aunque vayan informes de las ONGs que digan y de muchos que están trabajando duramente, pero estamos hablando que es la cara oficial del pueblo hondureño. Entonces sí creo yo que se está haciendo de forma maliciosa, ilegal y que beneficia a la corrupción. ¿Para qué sirve que efectivamente, pues vaya, salió tanto dinero del hospital? No, en el hospital no hubo muertos, se entregó todo bien, los hospitales están bien, entonces se firma. Viene el Consejo Nacional Anticorrupción, hicimos tantas líneas de investigación y entonces en estas líneas de investigación descubrimos tanto, pero ¿dónde están los presos? ¿Dónde está la gente? Viene el ATIC de Comisa y a todo eso no hay nadie preso, es una farsa todo esto. Entonces todos estos funcionarios están amarrados, agarrados para crear un ambiente de mentira a nivel internacional que no se puede permitir y que de ese momento ya que se pronunció el ACNUR ya es ilegal, porque no puede estar el ACNUR de acuerdo con algo que no está en base a los procedimientos internacionales y también a los procedimientos internos del Comisionado de los Derechos Humanos. Ismania, le agradezco compartir su pensamiento y conocimiento sobre derechos humanos en Cuarto Poder con nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional. Le consulto, el doctor Roberto Herrera Cáceres era postulante a la reelección, también es afín al partido de gobierno. ¿Qué pasaría para que hayan optado por otra opción de su afiliación política? Hemos visto, leído y escuchado las declaraciones, las posturas que ha asumido, exigiendo servicio de salud de calidad en la pandemia COVID, como también que los damnificados sean tratados dignamente. Sería lo que lo hizo caer en desgracia con el partido de gobierno. Pero el Comisionado de Derechos Humanos ya era tiempo de que dejara su cargo. Él había hablado muy claro que no tenía intenciones de reelegirse, incluso en algún momento también fue extensivo al hablar de que se iba a dedicar a otras cosas, otras oportunidades que se estaban brindando. Pero siento pues que también él en algún momento hizo lo mismo, de participar, y ese es el ejemplo que hemos tenido en el pasado. Cuando la plataforma de médicos, cuando los maestros, bueno, podemos enumerar tantos acontecimiimientos que en la noche y en la oscuridad y bajo la mesa se hicieron este montón de negociaciones sin consentimiento de nadie, sin el consenso popular, y donde se ha estado jugando realmente con la población, tratando a la población como tonta, como ignorante. Y creo que él en algunos momentos, y sabemos muy claramente, que lo hizo durante todas estas manifestaciones que se estuvieron dando antes, y que los arreglos fueron así. El Colegio Médico arregló, no hay problema, a la otra la habían amenazado, pues ya arreglamos bajo la mesa y ya no hay nada. Así se ha jugado con el pueblo, licenciado, aquí. Sí, doña Ismania Platero, en base al no reconocimiento de la nueva comisionada a nivel internacional, ¿qué repercusiones podrá tener el Estado de Honduras? Le digo porque estamos en una situación donde se pretende captar fondos a nivel internacional y muchos entes bilaterales. Uno de los elementos o de los indicadores que exigen es la transparencia y sobre todo el respeto a los derechos humanos. ¿Nos verán como un país que vulnera este elemento tan importante de los derechos humanos y esto nos podrá repercutir en otros temas como la captación de fondos internacionales? Pero más bien que ahorita Honduras no solo ha recibido fondos billonarios, porque recordemos que la captación de fondos solo en el tema migratorio y de salud
han venido desembolsando organismos internacionales desde antes de que existiera la pandemia. Y estamos hablando de proyectos como el proyecto Enamora de tu Tierra, proyecto Sembrando Vida, el proyecto el calentamiento global, que no hemos visto ni siquiera un árbol plantado, y que eso es una exigencia mundial ahorita. Entonces, desde ese contexto y después de la pandemia, empezaron a venir muchísimas donaciones y lo hemos estado viendo. Pero estas donaciones, como las visitas del Comando Sur, como las visitas de los agentes de la DEA que vinieron una vez, que se hicieron presentes aquí al territorio, no han sido casualidad, abogado. Licenciado, todas estas visitas de organismos internacionales y de los representantes de seguridad corresponden a impedir, como le digo, el aumento de la corrupción y el combate a la impunidad, el combate al narcotráfico, el combate a la trata de personas, el combate al lavado de dinero, al lavado de activos, donde todos en Honduras han salido inocentes. Entonces, ¿qué ocurre? Si además de todo este contexto que nosotros estamos mirando, y que ya Honduras, al aceptar que es un país tercero seguro, que es un receptor de vidas que van a tener que estar con los mismos derechos de los hondureños, iguales derechos. Eso significa el tercero seguro. No puede haber un derecho menos para un extranjero que el hondureño, excepto transacciones bancarias, compra de casas, porque ya tiene que haber una legalidad en esos procesos diferentes. Pero el simple hecho que Honduras esté garantizando que Honduras es el país de las maravillas, entonces ya viene más ayuda internacional para la población migratoria, ya eso se está hablando, ya se maneja. Pero quien le va a tocar avalar todos los trámites para el caso, le estoy hablando solo en materia de migración, de asilos políticos, de refugios desde Honduras a los Estados Unidos, que ahora agobia también a Canadá. Estamos hablando que tiene que pasar por manos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de la ACNUR, del Instituto Hondureño de Migración para el caso, y otras ONGs que se han estado lucrando también, que de alguna manera han recibido dinerito para los migrantes y que ya les llegó la hora. Entonces, el hacer una imagen de acertación, de veeduría buena, daría esa amplitud si todo el mundo se calla. Pero ahorita, si se hace extensivo y si ya se conoce que ha sido de una manera fraudulenta, como todo lo que ha hecho el Congreso Nacional, con apoyo de las mismas instituciones del Estado, de la mayoría de instituciones del Estado de Honduras, más de investigación, porque lo hemos visto, los lavadores de dinero saliendo de la cárcel, los que han robado saliendo de la cárcel, pero vayan a ir de la cárcel, está súper llena ahorita, hasta con defensores de derechos humanos presos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué tiene que ocurrir? No es que vaya a ocurrir, no tiene que ocurrir. Que venga un veedor internacional para evitar que se ponga un explosivo tan grande al tema de derechos humanos en Honduras. No podemos permitirlo eso. Es lo único que queda como garantía ahorita, que aunque no sirva de mucho, no crea, a los hondureños no les sirve de mucho a veces ir a poner una denuncia al CONADE, pero es un emblema a nivel mundial. Y si nosotros permitimos que ese emblema se manipule, se va a manipular de aquí para allá todo en Honduras. Ya no crea que vamos a tener la credibilidad internacional para ser, para ser sujetos realmente de ayudas y apoyos internacionales. Sí puede haber una sanción muy grande, sí la va a haber. Eso está por verse ya para el 15 de enero o para allá, antes de que el presidente Joe Biden tome posesión. Vamos a tener sorpresas en materia de seguridad y yo sí estoy segura de eso. Muchas gracias, Ismania. ¿Se fue? Bueno, muchas gracias.
muchas gracias, perdón, que no escuchaba. Gracias a ustedes y a todo el pueblo también. Gracias. Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, compartiendo su posicionamiento esta tarde en relación a la elección en la oscuridad por el Congreso Nacional de la República de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano. Yo, al igual que la licenciada Platero, considero que la abogada nombrada, pues quizás no sea responsable. La responsabilidad es del Congreso Nacional, que ya estableció el alto comisionado de las Naciones Unidas que la falta de transparencia le quita legitimidad porque se violentan los convenios y acuerdos internacionales de París, y reitera que deben darse las audiencias públicas para elegir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del país para la transparencia y legitimidad. En efecto, don Carlos, hacemos una breve pausa comercial y seguimos profundizando sobre este importante tema. Esta Navidad, dile a tu familiar que vive en el extranjero que deposite tus remesas directamente a tu cuenta de ahorros de Banco Atlántida y participe en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Digital donde estés, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 lempiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1 millón de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hondureño, sé parte de la democracia del país. Apoyemos a que el censo sea transparente y confiable. El Registro Nacional de las Personas te invita a que verifiques tus datos personales entrando a www.cne.hn/censo. En caso de existir alguna diferencia, ingresa a la pestaña de reclamos. Recuerda, tienes hasta el 30 de diciembre para realizar tus reclamos ante el CNE. Proyecto Identifícate. Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas te invita a que verifiques tus datos personales y tu centro de votación domiciliar actual entrando a www.cne.hn/censo. Repito, www.cne.hn/censo. Recuerda que tienes como fecha límite el 30 de diciembre. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder dialogando sobre la elección de la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, gracias a doña Ismania Platero, defensora también de derechos humanos, y que en los elementos más importantes que ella menciona habla de posibles sanciones del Estado hondureño a nivel internacional por violar el procedimiento legal para la escogencia de esta persona en un tema tan importante en nuestro país, como es la Defensoría de los Derechos Humanos. Recordemos que el que viola o el violador de los derechos humanos más grande en un país es el Estado de Honduras. Y ahora entonces, ¿cómo va a ser alguien que quizás tenga alguna afiliación política cercana? Son las denuncias que se mencionan para poder efectuar su trabajo con eficacia y eficiencia, don Carlos. Estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, puede hacer uso de las líneas telefónicas al 2221-6800, 2221-6801. El caso de los derechos humanos en Honduras, ¿desde cuándo tenemos acá vigilancia del alto comisionado de las Naciones Unidas? Pero los gobiernos, y el gobierno en este caso que lleva 7 años, lo quieren exponer ante nosotros como que es apertura, como que es como un premio tener al alto comisionado de las Naciones Unidas acá. No, cuando a usted le ponen vigilancia es porque está haciendo las cosas mal y entonces tiene que estarlo vigilando.
¿Cuántos años tiene ya de estar una oficina del alto comisionado en Honduras? Pero como que a quienes gobiernan no les importa la imagen que pueda tener el país a nivel internacional en materia de derechos humanos, sabiendo que la ayuda de muchos gobiernos es condicionada al respeto de los derechos humanos, en los cuales nosotros ocupamos el penúltimo lugar, porque no solo se incluye la agresión física o verbal que sufra la persona, sino también el desarrollo y la calidad de vida, y en eso los hondureños andamos aplazados, como en muchas otras circunstancias y situaciones si hablamos de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, a los cuales pues se nos violentan a cada instante. Pero es el Congreso de la República, en este caso, a planteamiento de quién o decisiones propias, que lo hace en la oscuridad de la noche, designando a la persona que sustituirá al abogado Herrera Cáceres. Solo reiteramos, ya la más alta representación de las Naciones Unidas en el país se ha manifestado que esa figura, al ser elegida, debe tener la más grande, si es que a la transparencia se le puede poner algún adjetivo, para que tenga legitimidad. ¿Qué dirán los diputados? Teníamos la consulta, Ronald, con el presidente del Colegio de Abogados. Parece que Raulito se nos perdió, para ver qué opina el Colegio de Abogados, porque es una de las organizaciones gremiales que tiene esa representación en certificar, calificar las cualidades, los méritos de la persona que debe de ocupar el cargo de defensor del pueblo en el país. Ya hemos escuchado al actual presidente, abogado Freddy Serrato, conocedor de la parte legal, cuál es el procedimiento que debió haberse seguido para no violentar las leyes, porque no solo es la legitimidad, sino que también la legalidad, y para ello pues le agradecemos mucho, abogado Freddy Serrato, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, por compartir esta tarde en Cuarto Poder esa situación con la que amanecimos, porque en la oscuridad de la noche se eligió a la persona que sustituirá, o ya es, la comisionada nacional de los derechos humanos, la abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano. Buenas tardes, abogado Serrato. Muy buenas tardes, licenciado Paz. Y la verdad es que es sorprendente de una parte, ¿va?, el hecho de que designaron, pero no es sorprendente que el Congreso actúe de esta forma, ya que reiteradamente en este último periodo, sobre todo, han ido actuando a espaldas del pueblo, porque si bien es cierto, ellos, la Constitución y la ley orgánica, ¿va?, del mismo Congreso Nacional les da facultades, no es cierto que la costumbre es una de las fuentes principales de la ley, y en ese sentido se hacen tremendas convocatorias que se han estilado en el pasado para que se postulen y presenten sus hojas de vida otra serie de profesionales que tienen también expertise y que tienen una dilatada experiencia en la defensoría de derechos humanos. Pero luego, cuando estas cosas las hacen en una sesión como una moción que presentan de último momento y no pasa de discusión allá de los 2 minutos y todo lo dan por aprobado y se hace vía Zoom, donde ni siquiera se establece ningún tipo de debate, entonces nos parece que eso es totalmente aberrante y que es una más de tantas artimañas con las que ha actuado este Congreso para no respetar al pueblo. Y sobre todo en un tema de elegir a un comisionado de derechos humanos, que como he dicho, no estoy teniendo en tela de juicio si la colega que fue designada tiene el expertise, las capacidades o no. Es la forma como actúa el Congreso en un país donde se violenta permanentemente los derechos humanos, porque eso solo lo hace el Estado.
y donde internacionalmente se sabe y se tiene conocimiento pleno de esa situación irregular, donde inclusive no se califica una serie de beneficios en los que podría entrar el país, justamente por la violación de los derechos humanos. Entonces, estas cuestiones molestan mucho, crean una situación donde lo llevan uno a estar cada vez más convencido de que estamos en un estado fallido, de que no hay un estado de derecho, que se ha perdido la confianza de las instituciones y que al final la única salida es como alternativa única, es la democrática de la salida de este sistema y de este gobierno. Abogado Cerrato, ¿cuál es la participación del Colegio de Abogados en la certificación de los nominados para ser comisionados de los derechos humanos en Honduras? Pero como tal, no hay una ley orgánica que vincule al colegio, pero nosotros debemos de ser defensores de los debidos procedimientos de respeto a la ley y sobre todo el Colegio de Abogados no debe guardar silencio. Si somos los profesionales del derecho, conocedores de la ley, y sabemos de que hay una deuda moral en el pueblo hondureño porque el Colegio de Abogados o los abogados somos los únicos que tenemos en exclusiva un poder del Estado. Somos también los que dirigimos lo que es el Ministerio Público, los entes contralores y fiscalizadores del Estado. En consecuencia, tenemos una participación donde hay una enorme responsabilidad en el Estado de Derecho que se está viviendo en el país, tanto por acción como por omisión. Y por lo menos su servidor, desde la presidencia del colegio, no quiere incurrir en la omisión, de no señalar que estas cosas son incorrectas. Situación que ha venido sucediendo en la última década, es que el colegio ha sido un testigo ciego, mudo y sordo de todas las cuestiones irregulares y de respeto al debido proceso y a las leyes en el país. Buenas tardes, abogado. Ramón Ochoa le saluda. ¿Cuál es el procedimiento correcto, el procedimiento que debió llevar el Congreso Nacional para la escogencia de este cargo tan importante en el país? Si bien la Constitución de la República solo establece que los calificativos y que se debe designar a un comisionado nacional de derechos humanos, la ley orgánica propia del comisionado establece una serie de requisitos y el mismo Congreso en el pasado ha llamado prácticamente a concurso donde se presente todo el ciudadano que tenga interés a adoptar a esa posición, presentando no solo ante el Congreso sino ante el pueblo hondureño su hoja de vida. Entonces, pero luego viene el Congreso y dice que eso no es obligatorio. Una de las fuentes de la construcción y de la fuente del derecho es la costumbre. Y no hay ley que sea mejor recibida por el pueblo que aquella que nace de la práctica de la costumbre del pueblo, porque se convierte en una necesidad. Para nadie es desconocido la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos que viven en el país y que el mejor procedimiento para que estas entidades del Estado como el Congreso vayan buscando armonía con el pueblo, porque está en una franca confrontación, eso es respetuoso del mismo pueblo. Y los diputados se eligen por el pueblo en sus respectivos departamentos, no es para que sean mandantes absolutos del pueblo, por el contrario, el mandante es quien le hace el mandado. En ese sentido, debe de dársele a conocer, que deben de discutir a la luz del día y deberían de ser inclusive presenciales estas discusiones para que haya debate, porque vía Zoom es algo que se llega a la participación adecuada. Quienes estando presencialmente se les cede la palabra, no digamos en la manipulación de una computadora donde simplemente se le va dando la palabra al que se quiere. Pues esas no son discusiones, no son debates. Y el Congreso está en la obligación de ser deliberativo, donde el pueblo escucha, donde el pueblo discute, donde los diputados opinan, donde se presentan varias opciones para llegar a la que es más conveniente al pueblo. Entonces, todo ese procedimiento de respeto al pueblo es lo que nosotros cuestionamos. ¿Qué estará previendo o mensaje que envía a la sociedad hondureña y a la oposición política el partido de gobierno, partiendo que el 2023 se cambia un poder del Estado, un fiscal del Estado, como es la Corte Suprema, y el comisionado, en este caso la comisionada, forma parte de la Junta Nominadora, igual que el Colegio de Abogados? Definitivamente, ellos lo que buscan son personas exclusivamente afines y comprometidas con ellos, que se ponen en las posiciones para que tengan postura de obediencia, que guarden silencio entre las situaciones caóticas que deben de ser denunciadas. Entonces, un comisionado nacional de los derechos humanos en este país donde hay tanta violación, mire, asesinatos, por ejemplo, de comunicadores sociales, de abogados,
criminalización de los que defienden el medio ambiente. Se necesita que sea una persona beligerante, valiente, no comprometida con el Estado, sino más bien comprometida con la defensoría de los derechos de la ciudadanía, del pueblo en general, porque el que violenta los derechos humanos es el Estado, pero se ubican en una postura de parte del Estado, donde guardan silencio y todos lo toleran y son permisivos. Y aquí debemos de haber tenido comisionados que ante las flagrantes violaciones que hubieron, debieron de haberse incorporado a las marchas y a las protestas del pueblo hondureño. Porque si ellos miran en ese momento de que el Estado, desde el gobierno, les está poniendo una camisa de fuerza, están en la obligación de desmarcarse. Que a nadie se le elige para que esté en confrontación con el gobierno, pero sí para que de ninguna manera tolere los abusos del gobierno, porque el que tiene más poder de abusar en esta fuerza entre pueblo y gobierno es el gobierno. Entonces, lógicamente, es para representar y defender los intereses del pueblo. En ese sentido, son nombramientos totalmente condicionados y que son justamente para aplaudir aún aquellos que sea un circo del gobierno. Abogado, el Congreso Nacional, sin duda alguna, después de estas acciones que hemos visto en los últimos años, de la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, fiscal adjunto, Tribunal de Cuentas, ahora el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y tantas organizaciones de importancia que generan trascendencia en un país que tienen que pasar por el Congreso Nacional. Pero miramos la excusa de una oposición que se queja en estos momentos y que le achacan la responsabilidad a la bancada del Partido Nacional, a parte de la bancada del Partido Liberal, pero a la oposición no la vemos. Entonces, ¿de qué sirve o de qué sirvieron estos 4 años de la oposición en ese Congreso Nacional? Digo yo, poco o nada sirvió porque siempre les meten gol. Al final, entonces, ¿cuál es el papel que debieran de jugar? Ojo, ya vimos la insurrección legislativa que hizo la oposición con la escogencia de los miembros del Consejo Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas. ¿Debieran ser más beligerantes? Ya dejar de estarse quejando y actuar y generar una incidencia mayor dentro de ese Congreso Nacional. Pueden patalear, pero al final se impone la suma. Entonces, si no hay una oposición debidamente posicionada que los lleve a tener mayoría, entonces de nada les sirve. Eso significa que es momento también de hacer un llamado de atención a la oposición y de ver de que puedan exponer intereses particulares y de grupo en función de los grandes intereses del país. Hoy día he observado que la clase política en el país ya no siente vergüenza de buscar exclusivamente intereses personales o de grupo y lo defienden abiertamente ante la paciencia del pueblo o ante la impotencia del pueblo, situaciones que no se miraban antes. Antes por lo menos tenían el decoro de ir y discutir y ponerse de acuerdo en los temas que eran de interés nacional, de interés general. Ahora no, ahora simplemente se ponen de acuerdo en los intereses particulares, muy personales. Entonces eso deja mucho que desear. Yo no quisiera meterme a opinar en la parte estrictamente política, sino que desde la parte eminentemente técnica jurídica, ¿verdad? Pero definitivamente que no hay una oposición coherente para poder mediar la fuerza con que se ha impuesto la mayoría en ese Congreso y en todos los ámbitos de este gobierno. Entonces yo al final le resumo lo siguiente: lo que necesita buscar son mecanismos de procesos electorales que sean transparentes, que sean adecuados y que garanticen que va a respetar la voluntad del pueblo como la máxima posibilidad que tiene el pueblo para deshacerse de un gobierno que a todas luces no lo respeta y que ya no le conviene mantenerlo en el poder. Abogado Freddy Cerrato, le agradecemos acá en Cuarto Poder compartir con nuestros televidentes y radioescuchas a nivel nacional e internacional como presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Y le consulto, abogado, ha manifestado el alto comisionado de las Naciones Unidas que la forma en que se hizo se violenta el Convenio de París, los acuerdos de París, la transparencia para la legitimidad. ¿Qué incidencia puede tener para la imagen de Honduras a nivel internacional? Cada vez más negativa, es totalmente dañina. Y el problema es que el país no son los 4 diputados en el Congreso que toman esas decisiones, sino que el país somos todos. Y al final, en la situación del país, cuando se le aísla a Honduras y cuando se necesita salir al mundo para pedir auxilio,
entonces se les niega, porque entonces ahí se dice que este es un país donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respeta la ley, pero aparte. Tenemos problemas, se le cortó al abogado Freddy Cerrato, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Le pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes, no sé qué pasó, se le cortó, digo, estaba en comunicación, exponiendo el perjuicio que puede obtener la República de Honduras por ser violador de las leyes. En este caso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está sujeto a un protocolo legal de las Naciones Unidas, a la cual Honduras es obligatoriamente a cumplir. Pero sin embargo, a los que están en el poder no les importa la imagen del país. Si no logramos restablecer la comunicación con el abogado Cerrato para agradecerle su participación, pues el Colegio de Abogados es la organización de los juristas en Honduras, y reiteramos algo que hemos venido conversando, estimados oyentes y televidentes. El Colegio de Abogados forma parte de la Junta Nominadora, y también los abogados controlan instancias y un poder del Estado imperativas para la institucionalidad, para el Estado del Derecho, como es el Poder Judicial, Procuraduría, Ministerio Público, y así podemos mencionar varias instituciones de un gobierno republicano que tiene que ser abogado para poder optar a ese cargo. Nadie puede ser juez, ni nadie puede ser magistrado, ni nadie puede ser fiscal, nadie puede ser procurador, si no es abogado. En efecto, gracias a el abogado Freddy Cerrato, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abrimos las líneas telefónicas un par de minutos, Ronald, para que el pueblo participe. 2221-6800, 2221-6801. La importancia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país, sin duda alguna, es de trascendencia también internacional, porque vendemos una imagen a los entes internacionales, como le dije a doña Ismania Platero. El hecho de que Honduras esté en el ojo del huracán en estos momentos como uno de los países más corruptos, como uno de los países menos transparentes, y ahora, si no se reconoce a nivel internacional a Blanca Izaguirre como nueva comisionada de los derechos humanos, según lo que ha establecido en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues vamos a tener repercusiones incluso en otros campos. Atendemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, amigo. Un saludo ahí para el staff de Radio Globo. Saludos. ¿Me escucha? Le escuchamos bien, muy bien. bien. Saludos. ¿De dónde nos habla? Y nomás ahí como quien dice, a uno que puede esperar de este Congreso. Ese es un bordel prácticamente, que aprueban las conveniencias de ellos, ¿verdad? Y estos prácticamente son elefantes blancos, ¿verdad? Esas tapadas no abonen nada, que hagan esas comisionadas de derechos humanos, porque la gente le vienen violando los derechos y parte de novedad. Es como el Tribunal Superior de Cuentos, son tapadas esas de Estado. Es un gasto más nomás. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Tenemos otra llamada, Ronald? Perfecto. Mire usted la imagen que tiene el comisionado, el actual comisionado de los derechos humanos, la oficina del comisionado de los derechos humanos, en este momento un elefante blanco, nos dice el amigo que nos llamó, que no es un elefante blanco, en teoría, es un elemento de trascendencia internacional, como le decía, y de tanta importancia para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, en contra del Estado hondureño, que es el máximo violador de los derechos en Honduras. Pero ya cuando hay conveniencias, cuando hay amarres, como decimos popularmente, y cuando se pone a personas del mismo color político, de la misma línea política, pues al final hay intenciones dobles, no de respetar los derechos humanos de la población, sino que de blindar a una clase política que está gobernando. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Mire, lo que acaba de decir usted es totalmente cierto. Los derechos humanos, el único que los viola es el gobierno. Cuando una persona mata o tortura a otra persona sin ser el gobierno, entonces es un delito, no una violación de derechos humanos. Porque el Estado está supuesto a proteger
cuando el Estado mata o tortura, él está violando los derechos humanos y es el único que los viola. Por otro lado, ¿qué espera usted de un gobierno cuyo ministro de Educación es un ingeniero forestal? La ministra de Salud es una profesora. El ministro de Relaciones Exteriores, a saber qué es, pero tiene apoyo en una viceministra de Relaciones Exteriores que es dentista y un comisionado de contingencia que es cantante de reggaetón. ¿Qué espera? Gracias, amigo. Atendemos la última llamada. Buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Yo lo escucho a los diputados que todo el tiempo dicen que lo capturen como mayoría. Y entonces, ¿por qué no renuncian y los dejan ellos solo ahí? Ellos lo que están buscando solo es el dinero que le vengan y están sentados en el Congreso. Entonces que renuncien, hombre. No defienden al pueblo. Entonces que se vayan, hombre. A la gente les pido que no voten por esos jodidos, hombre. Gracias. Comparto con usted porque si ellos dicen que están en representación del pueblo, entonces no es cierto que están solos. Lo que pasa es que no hablan con el pueblo y nos despedimos de acá. Tenemos ahí el saludo de compañero Neri, su candidato a diputado, y el diputado amigo Rafael Sarmiento. ¿Atendemos la llamada? Nos vamos con la última llamada. Brevedad, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Aló, buenas tardes. Sí. Óigame, sí, vi que ¿a quién va a atender? Adelante, buenas tardes. ¿Qué pasó? Bueno, se nos fue el Sí, tiempo. es el ministro de Transportes y Obras Públicas. El ministro de Transportes. Sí, le escuchamos. ¿Qué le pasó? ¿Se le cortó? Se perdió la comunicación. Bueno, nos despedimos. Cristian. Estas fechas que se acerca el nacimiento del Hijo de Dios, nos comprometemos para que no falte en la mesa de ningún comayagüense el pan de cada día. Quiero desearles muchas bendiciones y comprometerme con el pueblo de Comayagua para crecer en desarrollo y bienestar social. Aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y un año nuevo 2021 lleno de muchas bendiciones y prosperidad. Con su ayuda y participación vamos a rescatar y restaurar nuestros bosques para que sean ustedes partícipes directos de sus bienes y servicios. Feliz Navidad les desea Jaime Ávila. Que esta Navidad sea el inicio preciso para practicar la solidaridad y la empatía con los más desposeídos. Con la esperanza puesta en un país mejor, les deseamos felices fiestas. Soy René Santos. A cada familia de Comayagua le pido unidad para que juntos hagamos de Honduras un país más libre y justo para todos. Feliz Navidad, les desea Lixi Romero. La planilla de diputados del movimiento FRP de Libre del departamento de Comayagua les desea feliz Navidad y próspero año nuevo 2021. La Navidad es tiempo para compartir, es tiempo de solidaridad. Año 2021, año de luchas y de cambios. Es tiempo para la solidaridad con nuestros hermanos. Es por eso que en Libertad y Refundación promovemos la unidad. En FRP promovemos la paz y el amor. En los momentos difíciles del país, el Partido Libre está con el pueblo. El año 2021 será un año de luchas y de triunfos. Que el año 2021 sea de bendición, esperanza y prosperidad. Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Movimiento FRP Huelancho. Hola, soy Pedro Joaquín Amador, defensor de derechos humanos y luchador social. Quiero decirte que este año nuevo la pases muy bien y en Navidad. De parte de Pedro Joaquín Amador, quiero desearte una feliz Navidad y un verdadero próspero año nuevo. Que la paz de Dios y las bendiciones le lleguen a sus hogares y a todos sus familiares. Pero sobre todo, cuídense todo el pueblo hondureño y esperamos verlos el próximo año con alegría, con satisfacción. Les habla tu servidor, Pedro Joaquín Amador, precandidato a diputado por el Movimiento 5 de Julio del doctor Nelson Ávila, presidente. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.